Hola, empezamos 5 minutos más tarde. Ha habido ciertos problemas para empezar. A ver, veo que Rocío y Miguel Ángel se han unido. A ver si solicitan ahora, creo. Ok, vamos a ver, aceptar. Transmitir. A ver. En principio, ahora. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de compartir este ratito contigo, Inés. Sí, yo daros las gracias porque, bueno, me lo habéis hecho súper fácil. En cuanto os escribí, me dijisteis que sí. Encontramos día y sé que acabáis de terminar consulta, o sea, que habéis estado con, ¿no? Teniendo y que ha sido como, no habéis tenido ni tiempo de nada. Pues sí. Unimos un poco más de otro. Bueno, daros las gracias, de verdad. Bueno, si os parece, a mí me encantaría que os presentarais vosotros, porque lo vais a hacer mucho mejor que yo. Yo simplemente comentar que os conocí por las redes, que me encanta el trabajo y el proyecto que hacéis. También pedir a la gente que nos avise si nos oye bien, mal, si nos ve bien o mal, porfa, porque si no, bueno, nos podemos poner aquí a hablar y que luego haya problemas técnicos y da mucha rabia. Y, y bueno, pues si os parece, contarnos un poco eso, quién sois y vuestro proyecto, que me parece precioso. Bueno. Somos Rocío y Miguel Ángel de Creada, donde nos dedicamos a las separaciones conscientes. Ayudamos a mamás y a papás a cuidarse en su proceso de separación a sí mismos y a sus criaturas. Y cada uno de nosotros dos somos madre y padre separados y juntos hemos creado nuestra familia enlazada en la que Miguel Ángel aporta 2 peques y yo otros 2. Genial, genial, estupendo. Y mira, yo quería empezar con una cosa que es una frase que os he oído probablemente a vosotros y que se oye, ¿no? Muy, muy habitualmente, que es aguantar por los hijos, ¿verdad? Bueno, estamos en pareja y al final traemos todas estas creencias y todas estas ideas, ¿no? Como que bueno, les vamos a hacer daño si nos separamos, si nos divorciamos, vamos a esperar a que sean más mayores, a que lo puedan entender más, y al final como que vamos esperando, y la relación cada vez como que se va enquistando más, ¿no? Un poco conocer qué pensáis vosotros, qué recomendáis vosotros y cómo lo veis. Bueno, Inés, antes hacía referencia precisamente que habíamos estado en consulta y en consulta precisamente de los elementos que más nos encontramos normalmente suelen ser dos. Uno de ellos tiene que ver mucho con la culpa y el otro con las creencias limitantes. Llevamos mucho tiempo comprobando bueno, que parte también por la cultura en la que nos hemos criado y en la que hemos crecido, ¿no? Esta la raíz judeo-cristiana, en la que la culpa se ha utilizado mucho tiempo, de muchas maneras como un instrumento, al fin y al cabo, de dominación y de control. Y claro, eso que durante mucho tiempo ha tenido mucha utilidad, sobre todo para determinadas áreas, ¿no? de la sociedad. Sin embargo, llega un momento en el que parece que ha calado, ¿no? A nivel de la epigenética incluso, ¿no? Y que transgeneracionalmente pues lo llevamos a la vena. Y eso se traduce más en mujeres también, porque nosotros trabajamos más con mujeres que con hombres, en que parece que cuando hablamos de separación, y esto lo enlazamos con esto que digo de las creencias limitantes, tenemos una serie de creencias que es necesario ir superando poco a poco, ¿no? Como que la separación con hijos automáticamente tiene que estar correlacionada con un sufrimiento, bueno, pues con una carga de que les vamos a hacer daño, de que vamos a transmitir una especie de trauma o algo así, ¿no? Y precisamente en Creada lo que queremos es bueno, pues remover conciencias y cambiar este punto de vista. No hacemos una apología de la separación, pero sí
creemos que hay que entenderlo y empezar a entenderlo como una parte más del ciclo vital y que muchas veces las relaciones tienen un ciclo que se alargan durante mucho tiempo y están muy bien y otras veces, bueno, pues ese ciclo sencillamente termina y no por ello le resta valor ni la vida termina ahí, ni por supuesto nuestro papel como hombre, mujer o como padre y madre. Simplemente nuestro papel de pareja en un momento dado ha finalizado y bueno, podemos construir un proyecto de vida diferente sin olvidarnos, y esta es de las frases que también repetimos mucho, ¿no? Que con la separación la familia no se rompe nada más lejos, sino que en realidad lo único que hace es cambiar de molde. Y en eso es lo que queremos bueno, pues aportar nuestro granito de arena. Sobre todo porque hay mucha falta de conciencia acerca de qué sucede cuando aguantamos por los hijos. Suceden varias cosas y hay dos que yo quisiera destacar, porque hay como esa, por eso que está diciendo Miguel Ángel, la creencia limitante, hay como esa carga de que hay que convivir a toda costa. Es como, espera. Cuando decimos que hay que aguantar por los hijos, le estamos cargando a ellos la responsabilidad de ser el pegamento de una relación. Por lo tanto, están asumiendo una carga que les va a pasar factura. Entonces decimos, no, es que no me quiero separar para no dañarles, para no traumatizarles, para no herirles, sin darnos cuenta de que hay traumas y heridas que suceden precisamente porque no nos aguantamos y ahí seguíamos. A veces con violencia explícita y otras veces no, pero es una violencia invisible que está soterrada y que a nivel emocional hiere. Entonces hay que cuidar mucho que, por un lado, una convivencia no salvaguarda posibles heridas, sino que puede causarlas precisamente. Y también además les estamos enseñando un modelo de relación de pareja basado en ¿qué? En el miedo a la separación, en el hastío, en el conformismo, por lo cual después queremos que el día de mañana tengan relaciones de pareja basadas en el amor y que se quieran, se respeten y se cuiden. Vale, ¿cómo lo pueden hacer si no somos ejemplos de ello? Claro, efectivamente, sí, me parece súper interesante lo que comentáis. Yo creo que aquí el amor romántico ha hecho mucho daño, ¿no? El para siempre y serán felices y, ¿no? Y parece que aquí hemos fracasado y hemos fallado, ¿no? Si no llegamos a ese para siempre. Y yo creo que es muy interesante el punto que ponéis, que al final somos modelaje para las relaciones futuras que ellos van a tener, ¿no? Y efectivamente, si lo que ven en nosotros es una relación al final tóxica, pues va a ser difícil que luego ellos consigan relacionarse y vincularse de forma más saludable, ¿no? O sea que yo creo que es muy importante que nos quitemos ese aguantar por los hijos, porque efectivamente creo que aunque sea un tema doloroso, pero hay que, justamente, el aguantar hace más daño que beneficio, ¿no? Entonces, qué interesante sería, ¿verdad? Yo esto abogo porque educarnos desde pequeñitos en separarnos bien también, ¿no? Educar en las relaciones, ¿no? Y también en aprender hasta aquí, ¿no? Y poder hacer una separación no ya cuando estamos que nos tiramos los trastos y nos odiamos y que ya, si encima hay hijos por medio se complica todo mucho, intentar hacerlo como un pelín antes, que no es fácil, ¿eh? Yo sé que no es fácil, pero si desde pequeñitos habláramos de todas estas sutilezas, ¿no? De las relaciones, de lo que es una relación sana, de lo que es una relación tóxica, de cómo poner límites, ¿no? Esas banderas rojas, verdes, yo creo que sería súper potente, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo lo ves? Esta es parte de la belleza del trabajo que llevamos a cabo. Muchas veces Rocío y yo lo comentamos, ¿no? Que afortunados somos muchas veces cuando podemos acompañar precisamente a parejas que deciden, bueno, pues pedirnos ayuda porque detectan que están en el final de este ciclo y precisamente por el miedo a hacerlo mal con sus hijos en ocasiones y otras veces simplemente por un hecho amoroso, deciden prestar el mejor homenaje que pueden hacer a la relación que han mantenido y es hacerlo de la manera más respetuosa posible. Es precioso leer muchas veces los testimonios e incluso los mensajes que nos mandan muchas veces. Yo, de hecho, esta tarde me emociono con un mensaje que nos han enviado precisamente una usuaria hablando de su pareja y su pareja de ella, ¿no? Y se hablaban con un cariño enorme y yo creo que estos son los cimientos precisamente de eso que tú estás comentando, Inés, de que estamos por fin estableciendo los primeros ladrillos en una construcción de unas nuevas relaciones. Me estaba acordando mientras lo comentabas, ¿no? Y es algo que
que también hemos hecho referencia alguna vez, de cómo, por ejemplo, en los centros escolares, cuando hay una criatura que presenta una conducta más incómoda, ¿no?, para los profes y demás, se tiende a ver que si sus padres están separados, obviamente ahí hay una relación de causa-efecto directa, ¿vale? Sin embargo, si sus padres están juntos, nadie hace esa relación y es probable que la causa sea precisamente, ¿no?, el que sus padres están aguantando y se están tirando los trastos a la cabeza. Y bueno, sin generalizar, pero no ocurre en sentido contrario. Es decir, muchas veces, y hablo por propia experiencia, ¿no?, hay como una sorpresa cuando los hijos de padres separados no solo no tienen conductas de este tipo, sino que, bueno, pueden tener relativo éxito escolar o mantener relaciones saludables y no hay ningún, lo que ellos dicen, ¿no?, síntoma ni nada por el estilo. Y claro, es casi como una sorpresa cuando realmente creemos que eso debería de ser la naturalidad, ¿no? De hecho, su pequeño nos reíamos hace poco porque había una compi que sus padres se han separado, entonces nos contaba con sorpresa y con cierta indignación que están peleados. Y es como, ¿por qué se pelean? Si tienen que ser felices. Entonces, eso es lo más bonito que tenemos, esa parte en la que nuestros hijos han normalizado algo que para nosotros no lo era, que era que separarse también es amor, porque nos podemos separar precisamente por amor. Y entonces, todo eso que tú has dicho de cómo establecer, ¿no?, enseñarles a tener relaciones sanas, a establecer líneas, banderas rojas, es como, wow, pero eso es muy complejo. Sin embargo, puede ser más sencillo, que es conectar a los peques con sus necesidades, acompañarles en esa conexión de sus necesidades y que se las respeten, que se respeten sus propias necesidades, porque si nos supiéramos, detectáramos fácil nuestras necesidades y las respetáramos, sería fácil darnos cuenta que aquí ya no me sumas o yo ya no te sumo y entonces cuidaríamos los finales. El problema es que con esa carga de creencias nos separamos. Yo digo que cuando estamos, la relación en la UCI, cuando ya hay un nivel de desgaste emocional donde es muy difícil cuidarme y cuidar a todas las partes y donde ya lo que quiero es perderte de vista y cuanto antes mucho mejor. Sin embargo, es una realidad que queda mucho camino por hacer porque estamos al inicio, pero es una realidad de que cada vez hay más parejas y eso es precioso. A nosotros nos llegan mamás que nos dicen, ay, qué bien encontraros, porque pensaba que tenía que odiar a mi pareja para separarme y realmente le quiero y le respeto y le admiro. Y eso nosotros nos seguimos emocionando, de decir, claro, es que la separación no va acompañada de odio, sino todo lo contrario, de respeto, de cuidado, empezando de piel para adentro y después hacia la otra persona. Qué bonito, me ponéis la carne de gallina. Cuando lleguemos a eso, ¿verdad? Pero es verdad que bueno, yo creo que queda mucha educación porque creo que nos falta, ¿no? Esa parte de escuchar nuestras necesidades. Fíjate, me ha encantado, Rocío, eso que has dicho, es verdad. Si nos escucháramos más, ¿verdad? Si estuviéramos más conectados con lo que nos llena, lo que no nos llena, lo que nos hace bien y mal, sí que es verdad, sería más sencillo darnos cuenta de qué personas, ¿no? No nos van llenando en el día a día y bueno, que a lo mejor hay que ir poniendo límites o establecer, bueno, esas fronteras. Me parece muy bonito. Ir a esa profundidad, ¿no?, de la necesidad. Bueno, voy a lo siguiente. ¿Cómo y cuándo dar la noticia con peques? Vamos a estar siempre con la idea de peques, porque yo igual en la consulta es lo que más puedo acompañar con papás y sus nenes, ¿no? Entonces, ¿cómo y cuándo dar la noticia? ¿Cómo lo planteáis vosotros? ¿Qué recomendaciones dais? ¿Cómo lo veis? Contarnos. Pues hay un equilibrio, que ni demasiado pronto cuando no tenemos ninguna información que dar más que nos separamos, ni demasiado tarde, entendiendo tarde como que ya uno de los dos miembros de la pareja va a dejar la que ha sido la vivienda familiar. Hay un punto medio que es importante cuidar por dos motivos. El segundo y casi menos importante, pero también muy importante, es para permitir que hagan el tránsito de la adaptación, que vayan integrando el hecho del cambio que va a venir desde lo que hasta ese momento ha sido su estructura conocida.
Esa estructura le da contención, le da seguridad y confianza, y mientras le van surgiendo las primeras inquietudes, los primeros miedos, podemos acompañarles con la contención que ofrece la que ha sido la vivienda familiar y que el molde sigue siendo el mismo. Y el primer motivo, y casi que más importante porque apela a lo emocional, es porque si ellos perciben que algo pasa, además hay que cuidar mucho que las tienen, sobre todo los 0,6 más 2,6, que son muy, muy egocéntricos, porque les corresponde por desarrollo natural. Si perciben que algo pasa y que algo pasa ahí, se van a echar las culpas. Entonces es como, esto es por mi culpa, algo estoy haciendo yo que es por mi culpa. Entonces ahí ellos se hacen cargo de algo que no les va a hacer bien, porque después cuando le contemos y le pongamos palabras, se van a hacer cargo de algo que no es suyo. Además, y esto sucede cuando son un poquito más mayores, se puede resquebrajar la confianza, algo que es muy importante, cuidar el proceso de adaptación a la separación, siempre antes y después, pero durante más aún, porque sienten que pueden sentir que les hemos traicionado, que no les hemos contado, que lo hemos hecho a sus espaldas. No hay que pedirles permiso, no hay que preguntarles según qué cosas acerca de cómo hacerlo, no porque es añadirle una responsabilidad que no es suya, pero sí hacerles saber que les tenemos en cuenta. Por eso encontrar ese equilibrio, porque si lo perciben, la palabra siempre va a calmar y va a curar, va a aliviar. Y entonces es mejor ponerle palabras porque el rum rum siempre va a dañar más. Es como nosotros y nosotras cuando pensamos en cosas del futuro que nos preocupan y siempre es mucho peor de lo que después va a ser en la realidad. Pues los niños y las niñas igual. La fantasía, permitirles que estén en la fantasía les va a dañar. Entonces, por esas dos cuestiones, encontrar el equilibrio de un punto medio. Y en referencia a lo que preguntas sobre cómo, aunque habría que valorar muchos aspectos dependiendo del caso, sí que abogamos que en la medida de lo posible, si pueden estar los dos juntos, mucho mejor, pero siempre y cuando se den las circunstancias. A veces es mejor un silencio y que haya una presencia real a que pongamos muchas palabras. Volvemos a lo que ha dicho Rocío, no es tan importante, hay que tener en cuenta, ¿no?, como el periodo evolutivo en el que están. Y en muchas ocasiones tendemos a utilizar un lenguaje más adulto y que verdaderamente no les termina de llegar. Verdaderamente la separación es un proceso y aunque ese momento de comunicarlo es muy, muy importante, pero tiene también mucha importancia tanto lo que ha sucedido antes en esa parte que dice Rocío, que se percibe como una parte que viene a continuación, que hechos van a acompañar y van a confirmar eso que hemos estado diciendo. No tiene sentido que digamos que vamos a seguir siendo familia y que verdaderamente simplemente vamos a tener dos casas, por decir, cuando verdaderamente hay otra serie de hechos que o no confirman eso o incluso van en camino contrario, ¿no? Y bueno, ocurre, ¿no?, en algunos casos que lo comunican. Estoy pensando precisamente, ¿no?, en una pareja con la que trabajamos que lo comunicaron con tanta antelación que claro, que decían, no, las niñas están bien, lo han asumido perfectamente. Claro, es que no había habido ninguna modificación, ya la relación se había enfriado años atrás, seguían manteniendo y todavía la separación física no se había dado, ¿no? En este caso, por cuestiones legales, que de eso también podríamos hablar en otro directo o en otro momento, ¿no? Pero se trata de que las palabras vayan acompañadas de algunos hechos que les ayuden sobre todo a interiorizar en qué está consistiendo. Y sobre todo algo muy importante que es dispersar las dudas, ¿vale? Insistimos, ¿no?, en atendiendo al periodo en el que estén, ¿no? Pero que todas esas preguntas, todas esas inquietudes, la incertidumbre que se les mueve, pueda haberse calmado de alguna manera. Sí, yo creo que muy interesante, sí. Y lo que decís, ¿no?, como el nombrar ayuda a quitar esos fantasmas, ¿no?, que en la imaginación de los niños, igual a veces con la muerte, ¿no?, cuando toca duelos de fallecimientos, cómo nos cuesta hablar del tema. Y a veces la imaginación del niño, si no le nombramos lo que va a ocurrir, cómo va a ser, si no anticipamos, se van a unos terrenos de lo más escabrosos, imposibles, pero para ellos es posible, ¿no? Entonces,
qué bonito y qué interesante lo que comentáis de nombrar, de anticipar, ¿no? Yo incluso se me ocurre que si tienen 2 casas, antes de irse a las casas, si es posible, ir a verlas, ir a ver cuál va a ser su habitación, ¿no? Como que vayan ya pudiendo en su cabeza, en lo concreto, ¿no? Porque se queda así no mucho en lo abstracto, ¿no? Vas a tener 2 casas y es como, ¡ah! ¿No? Me parece como muy, que puede abrumar, ¿no? En cambio, si, creo, vosotros me decís, ¿no? Pero me lo imagino como más suave esa transición, yendo a ver las casas distintas, si hay 2 casas más o las que sean, la habitación ya la pueden ir decorando, cuando ya esté decorado quizás, ¿no? Como que se convierta de nuevo como en una zona de confort y de seguridad, ¿no? Quizás, si se puede, todo esto en el ideal de los ideales, por supuesto, pero bueno, es, para lo que estamos aquí es para crear ese ideal, ¿no? ¿No? El ayudarles, ¿no? La anticipación, qué buena para dar seguridad, ¿no? Totalmente, y por eso nosotros también aconsejamos hacer ritos de paso. Ah, En qué la bonito. sociedad occidental hemos perdido mucho el valor de los rituales y tiene un sentido simbólico muy importante porque es lo que va a favorecer la integración. Una cosa es saber la información a nivel intelectual y otra es integrarla, que es lo que nos va a permitir aceptar y elaborar el tránsito de una etapa a otra. Entonces, hacer lo que tú dices siempre lo aconsejamos en la medida en la que sea posible, hacerles partícipe. Incluso cuando la relación me lo invento, ¿vale? Pero en el caso de que una mamá está por una separación consciente, que es muy habitual, y el papá no. En ese caso, pues el papá no quiere hacer partícipe a la madre, así que no le cuenta nada, vale. Pero la madre sí puede ir adelantando a los hijos y, venga, hacemos unos dibujos para vuestra habitación de casa de papá y hacemos unas figuras de barro y hacer manualidades para ponerlo. Entonces siempre hay cosas que se pueden hacer aunque no respondamos al ideal. Siempre hay cosas que quien sí está por la labor de una separación consciente pueda hacer y puede hacer, lo ideal es los 2 juntos, pero si no estáis por ahí en una parte, pues solo una, hacer ese rito de paso para honrar y agradecer la etapa que ha terminado en el molde familiar conocido y dar la bienvenida a la etapa que abrimos, donde vamos a vivir nuevas aventuras y nuevas experiencias. Me encanta lo de los ritos de pasos que a mí me parecen tan poderosos, ¿verdad? Y con los niños, bueno, con los adultos también, pero los niños, ¿verdad? Parece que no pasa nada y pasan muchas cosas ahí, ¿verdad? No sé, ¿nos podéis compartir algún rito que hagáis si queréis, ¿eh? Y si os ocurre ahora no sé, a mí ahora se me están ocurriendo millones, me ha encantado, pero contadme. Sí, de hecho, es una de las herramientas que más utilizamos, porque como bien ha explicado Rocío, a lo largo del tiempo y sobre todo en esta sociedad occidental hemos perdido mucho la importancia de los ritos. Justamente ayer comentaba con una usuaria que es psicóloga y además se lo ofrecía también como recurso para sus sesiones. Y le hice la reflexión, ¿no? Digo, tú plantéate que la adolescencia, por ejemplo, lo vemos muy claro, ¿no? Antiguamente en la tribu, el adolescente simplemente salía con un cuchillo, mataba, cazaba a un animal, ya eres un hombre. Y ya no había un proceso de adaptación. Hoy día nos encontramos con adolescentes con 25, con 28 años, en una adolescencia plena y demás. ¿Por qué? Porque en parte hemos perdido ese tipo de rituales. Los rituales son muy importantes porque se utiliza a un nivel simbólico que a nivel del inconsciente llega mucho más que cualquier palabra y que cualquier conocimiento que intentemos transmitir. De hecho, como digo, lo trabajamos mucho para intentar llegar precisamente al inconsciente. Y hay muchas formas de hacer un ritual. Puede ser algo tan sencillo como simplemente escribir una carta o redactar un cuento, o coger incluso después esa carta y hacer algo con ella, como enterrarla o quemarla, o dependiendo del proceso que queramos y de dónde queramos que llegue propiamente. Y dependiendo de la edad que tenga. Hay uno que a mí me encanta, pero que responde más a la segunda infancia, que a la primera recomendamos otros que son con murales y dibujos y demás, pero hay uno que me encanta, que es el de escribir en un folio, pero solo en un folio, las cosas que agradecemos, pero cada uno tiene que escribir la suya, no lo escribe una sola persona. Las cosas que agradecemos de la etapa vivida, desde viajes que hemos hecho, cenas, salidas al cine, pista peli que hagamos en casa, lo que sea. Y lo que se ha vivido se dobla. Y ahora se pone un folio en blanco en el que escribimos la bienvenida a la nueva etapa. Y ese se dobla encima del otro. Uno va a cubrir al otro. Y se entierra en una maceta
que tenemos que comprar o tenemos que tener donde, o coger un esqueje de una que tengamos en casa y enterramos los folios abajo, teniendo en cuenta que la tierra todo lo transforma y que nos toca a nosotros regar esta nueva etapa y cuidarla para que pueda florecer. Entonces siempre les recomiendo hacerlo con una suculenta que va a ser más fuerte o con un poto para evitar dramas porque se muera o se seque. Entonces tener en cuenta esos detalles. Ahí viene de nuevo la anticipación, ¿vale? De explicar qué puede ocurrir y no por eso va a dejar de ser bonito el ritual. Entonces a mí ese me gusta mucho porque soy muy de tierra y de plantas, pero también en la primera infancia, que la mayoría de separaciones que atendemos tienen que ver en la primera infancia de los 2 a los 6, es lo mismo, pero con un mural grande, con cartulinas grandes que se hagan y entonces se dibuja las experiencias que agradecemos. Mientras las vamos dibujando, las vamos recordando, las vamos honrando, las agradecemos el hecho de haberlas vivido y ese mural se cuelga en la pared. Y una vez que se ha terminado. Y encima de ese se va a colgar uno en blanco al que solo le dibujamos con rotuladores o los colores que sean el marco, un marco como si fuera un marco de foto. Y el centro se deja en blanco. Y ese es el que se pone encima, porque esa es la bienvenida a la nueva etapa, donde nos toca, desde la experiencia y las vivencias, llenarlo de aventuras y de nuevas experiencias, valga la redundancia. Y ese les encanta a los niños y a las niñas. Lo que suelen hacer es dejarlo en un sitio visible para ir dibujando las nuevas experiencias. Y ahí, de una forma muy tangible y muy fácil para ellos y para ellas, están viendo que el otro ya terminó y que ahora estamos en un lugar nuevo. Pero el otro lo hemos honrado, agradecido, no lo obviamos de la vida y honramos también lo nuevo que está por llegar. Bueno, me encanta, me encanta. Me parece precioso, me parece precioso. Muchas gracias por compartirlo aquí. Bueno, otro momentazo para mí, luego vosotros me decís, cositas que a mí se me escapen, me decís, yo lo que son los momentos, sobre todo al principio, porque luego es verdad que se convierte en rutina, menos mal, y la rutina ayuda, ¿no? Porque la rutina da seguridad Pero esos momentos cuando al principio ya se van, ¿no? De casa de mamá o de papá, o bueno, según sea la pareja, se tienen que ir a la otra casa. Y también otro momentazo es la vuelta, ¿no? Cuando te vas, dejas a un adulto, te vas hacia el otro, y luego también la vuelta. A mí me parecen momentos de transición que creo que acompañamos poco, creo, ¿eh? A lo mejor vosotros me decís que no, pero me da la sensación como que vamos siempre, porque vamos siempre rápido y corriendo. Esa es mi experiencia. Y yo creo que son momentos emocionalmente, sobre todo cuanto más pequeños, quizás en la adolescencia no necesita tanto, o sí, porque luego el adolescente tiene también sus necesidades, pero son momentos que creo que hay que cuidar, ¿no? Cuando te vayas, cuidar las palabras que decimos, ¿no? Aquí sí, no sé si habéis visto el post que puse, ¿no? Que cómo hay palabras sin querer y con la mejor de las intenciones que se van convirtiendo en una mochilita, ¿no? Que nuestro hijo se va con ella al casa de papá o de mamá y me voy con, vaya, pobre, mamá se ha quedado sola y me va a echar mucho de menos, ¿no? O sea, se quedan con unas cargas que no les corresponde y que creo que es importante que cuidemos, ¿no? O yo qué sé, si es Navidad, pues mira, voy a pasar sola, no me lo imagino, ¿no? Porque es verdad que para un adulto es que es un trabajazo emocional, esto no es fácil, ¿no? Pero claro, si para el adulto no es fácil, pues claro, que le dejemos todo esto a nuestros hijos, ¿cómo hay que cuidarlo, no? Pues ya os dejo hablar. Pues Inés, precisamente lo acabas de decir. Una de las que, esa la vez que estamos en primera persona, ¿vale? Era muy habitual hablar de tu casa de mamá o tu casa de papá. Y nosotros, por ejemplo, abogamos por eso, tu casa de mamá y tu casa de papá, no por en casa de mamá o en casa de papá. Es decir, cuando mamá tiene casa y papá también, pero tú no tienes casa, ¿dónde estás verdaderamente? Entonces, eres como un elemento de transición. Y eso una vez me lo dijo una usuaria, las palabras piensan por sí mismas, ¿no? El lenguaje y la metacomunicación es muy importante. No es importante solo las palabras en sí mismas, ni el nivel semántico, sino cómo las usamos y en qué momento. Y otra de las más habituales, ¿vale? Es cuando llegan, como tú dices, no tanto cuando se van como cuando llegan, te he echado mucho de menos.
claro, el te he echado mucho de menos es una mochila en sí No te misma. voy a echar de menos. No te voy a echar de menos si te vas, claro. Como digo, una mochila en sí misma, no es una carga a la mochila, es una mochila en sí misma, porque le estamos dando la responsabilidad de que nuestro bienestar o nuestra soledad está causada por ellos, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Con lo fácil que es muchas veces, pues pararnos, pensarlo y convertirlo en algo como qué ganas tenía de verte. Es que lo que sucede es que con la separación se mueve tanto dolor que la persona adulta suele estar muy en su dolor. Y en ese dolor al final no está viendo a la criatura. Y si la ve desde la culpa, que es el problema. Que muchas veces en la culpa, entonces, cuando estamos en la culpa, estamos en el victimismo, en el sufrimiento, en el lamento, pero no estamos en la responsabilidad. Es verdad, yo como madre puedo sentirme muy dolorida, muy herida, muy removida, vale, pero eso toca verlo, reconocerlo y dejarlo a un lado cuando llega el momento de las heridas de recibimiento y atenderlo en otro momento. ¿Por qué? Porque yo tengo una edad en la que mi cerebro ya está desarrollado y yo tengo otros recursos, ya sean amistades, familiares, profesionales, libros, lo que sea, a los que acudir. Y mi hijo o mi hija me tiene a mí como recurso. Por lo tanto, tengo una responsabilidad muy grande para cuidar todos esos detalles. Es que hay que estar muy pendientes. Sí. Hay que ponerle un nivel de conciencia. Por eso, entre otras cosas, nosotros elegimos, bueno, no nosotros, es que en verdad en la vida hay que priorizar. Y a mí, lo siento, pero no me vale es que tengo 7.000 cosas, como una mamá me decía hace poco, ¿no? Había algo muy importante que tenía que decir, es que tengo 7.000 cosas. Y dije, vale, pero esta es la primera de las 7.000. ¿Qué hay más importante? Y en este sentido, nosotros hemos elegido pues una vida mucho más pausada, donde priorizamos a nuestros hijos. Y durante los primeros 2 años de ser familia enlazada, yo recuerdo con mucha ternura y mucho cariño que nuestra vida social en familia era muy reducida, porque priorizamos que en nuestra familia se generaran unos vínculos sanos. Si había mucho movimiento social, nuestros hijos en los vínculos y con nosotros se perdían con tanta vida social. Por lo tanto, para que pudiéramos tener la sensación de familia que a día de hoy tenemos, iba a tardar más tiempo. Así que priorizamos eso por encima de la vida social. Ahora tenemos un montón de vida social que a veces como, ay, por Dios, paramos. Y todo tiene un tiempo y la cuestión es a qué le das prioridad. Y eso pasa por, bueno, pues cierta renuncia, no desde el sacrificio ni la negación, sino desde la elección, desde asumir las consecuencias que supone una renuncia y lo que nos supone. Vamos a un ritmo, hoy lo hemos contado, ¿no? En historias. Bueno, hemos estado reflexionando acerca de nuestra aparición en redes porque esta red social tiene un nivel de exigencia que no estamos dispuestos a asumir. Vale, al final hemos decidido que nos quedamos. Ahora bien, a nuestra manera. ¿Por qué? Porque el otro va en contra de nuestras prioridades. Y eso es de lo que se trata. La separación es una oportunidad para una vida mejor, entre otras cosas, porque es una oportunidad para parar y poner orden. Establecer, reflexionar acerca de los valores, los principios y establecer entonces prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Y hacerte cargo de ti desde la responsabilidad y entender que todo lo que no te hagas cargo de ti misma se lo estás cargando a tus criaturas. Fíjate, me parece muy bonito lo que nos has compartido de los primeros años de familia enlazada en que hacíais menos vida social, ¿verdad? Porque muchas veces tendemos a hacer vida social por los niños, que vean a más niños, que tenemos que, ¿no? Y nos olvidamos que somos el núcleo, ¿no? Que la familia, y bueno, aquí hablamos de familia enlazada, pero yo lo generalizo a cualquier familia, ¿no? Cuando no paramos de estar en vida social, de ver a gente, pues es muy divertido, pero yo noto mucho cuando estamos los 4, un fin de semana los 4, y cuando estamos con gente. Es necesario las dos cosas, pero el fines de semana de solo en familia es tremendo, ¿no? Me parece necesario porque cuidamos esos vínculos, ¿no? Y luego también lo que decías de la prioridad, porque yo siempre me imagino un cerebro, ¿no? Y nuestros niños tienen su cerebro en construcción, ¿no? Entonces, todo impacta en ese cerebro que se está formando, ¿no? Esas neuronas que se están juntando, ahí estamos impactando. Entonces, qué importante las palabras que decíamos, ¿no? En vez del te echo de menos
pues qué bien verte, o cuando has disfrutado mucho, cuéntame tus experiencias, ¿no? Alegrarnos. Y bueno, pues parece baladí, no lo es, ¿no? Son impactitos, solo que es verdad que no nos han educado en esto. Al final, si os fijáis, a mí me da la sensación que es educación emocional, ¿no? Educarnos en emociones y en cuidar esa parte, ¿no? Y en necesidades, ¿no? En cuidar toda esa parte y bueno, atender, ¿no? Que nuestros niños, ese cerebrito, pues no está desarrollado, su lóbulo prefrontal todavía no está desarrollado, ¿no? Y nos necesitan a nosotros, pues aún en nuestro dolor, que pongamos la corteza prefrontal, ¿no? A su servicio, ¿no? Es importante, ¿verdad? Es importante. A mí me gusta mucho una metáfora que utiliza sobre todo Rocío y que yo me la he quedado también, y es que muchas veces hagamos de cerebro auxiliar. Nosotros que somos adultos podemos tener la responsabilidad y la visión que muchas veces ellos en esa vorágine en la que se encuentran metidos precisamente por nosotros no tienen la capacidad. Igual que actuamos de cerebro auxiliar muchas veces poniendo palabras en esto que tú llamas, que tú has comentado de la educación emocional, poniéndole nombre a los sentimientos y demás, pero no basta solo con nombrarlo, sino que muchas veces somos nosotros quienes debemos de poner la responsabilidad en hacer un paro y decir, oye, a veces es un día, otras veces puede ser un fin de semana, pero llega el momento de simplemente parar y estar. No hace falta tampoco mucho más. ¿Y el estar qué es? Pues el estar es, yo uso mucho la imagen que desgraciadamente se ve muchas veces, ¿no? De ese padre o esa madre que está en el parque con los niños, puede decir que ha pasado 2 horas en el parque con sus hijos y sin embargo está todo el tiempo mirando el móvil, ¿no? Entonces, a veces es algo tan sencillo como un gesto que es dejar el móvil en la entrada y que el móvil no entre en las zonas comunes y simplemente que pasar un tiempo pues de juego de mesa y no hay que hacer mucho más, compartir un ratito, compartir un momento de hacer la comida o de preparar una cena y simplemente eso ya es mucho más reparador y más sanador que los 100.000 trucos que podamos buscar o las 100.000 aplicaciones que nos puedan intentar vender. Y cuando hay esa famosa frase de que no me da la vida, yo siempre digo 2 cosas. 1, prioriza. 2, mete a tu hijo en tu vida. ¿Esto qué quiere decir? Darle esa presencia, por ejemplo, a mi pequeño que, bueno, pues durante un tiempo no me di cuenta que iba a remolque de los otros 3. Entonces, claro, íbamos todos a una, pero él necesitaba una presencia que yo no le estaba dando. Y cuando me di cuenta, pues hubo algo que le encantó, que descubrí, que era que se duchara él solo conmigo. En vez de en la bañera con los otros que se siguen bañando los 4 juntos, pues durante un tiempo decía, ¿te quieres duchar conmigo? Y le encantaba. Y era solo en tiempo de la ducha, pero estaba él solo con ese beneficio, ese tiempo especial con mamá. Hablamos en la ducha, él se lavaba solo, pero quería que estuviera todo el tiempo hablándole. Y yo mientras estaba haciendo mi higiene, estoy aprovechando el tiempo y estamos haciéndolo. Entonces, incluirles en nuestra vida si sentimos que la vida no nos da. De todas formas, si sentimos que la vida no nos da, toca revisar de qué podemos, de lo que hacemos, renunciar, qué cuestiones no son tan importantes y podemos postergar. Y al fin y al cabo todos tenemos las mismas horas al cabo del día. La única diferencia es la prioridad que le damos a una cosa u otra. Nadie tiene 25 horas al día, ni nadie necesita tampoco 30 horas al día. Es simplemente donde pones el foco y a qué le damos prioridad. Totalmente, interesante. A ver, quiero hablar también de, bueno, en el momento en que ya hay separación y aparece una pareja nueva, ¿no? Me parece otro momentazo, que vosotros sois el modelo. Me parece momentazo primero, porque creo que ahí hay emociones para aburrir, en tanto, bueno, me parece que hay que acompañar, ¿no? Este momento. Primero, ¿dónde queda la pareja que no está? O sea, la expareja en la familia, ¿no? Me parece que debe tener su lugar y cómo ponerlo, ¿no? Para que el niño no tenga sensación de estar traicionando
y ese tema, ¿no? Que me parece, ¿no? Te estoy traicionando a mamá porque si quiero a la nueva pareja, o a papá, vamos, por no liarnos, ¿no? Porque si estoy aquí me lo paso bien, me parece que se puede hacer un lío tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarle a esto? Y si encima ya traéis todos hijos, pues claro, ¿cuál es mi lugar? O sea, si entre hermanos hay celos y les cuesta encontrar su lugar, o sea, yo no me quiero imaginar hijos de otra pareja que digas, Dios santo, ¿dónde estoy? ¿Dónde quedo yo? Y encima, mi mamá está en fase de enamoramiento. Es decir, no está ya en esa fase normalmente cuando tenemos hijos, normalmente es una generalidad en que ya es una fase de amor estable, que ya no es, ¡oh! No, sino que mi mamá está, que es que solo tiene hojas para esa nueva pareja que encima no es mi papá. O sea, por Dios, ¿cómo acompañamos este caos que para los niños hay que ponerse, ¿no? En su piel? Ahí hay mucha tela que cortar y hay mucha casuística y muchas diferencias también, ¿vale? Dependiendo del caso. Ahora bien, hay varias cosas que podríamos decir. Yo creo que la primera de ellas es honrar, sin lugar a dudas, el lugar que ocupa el papá y la mamá. A mí me gusta mucho una metáfora que utilizamos, que es que al fin y al cabo estamos asistiendo a un espectáculo, que es el crecimiento de nuestros hijos. Y las madres y los padres, o las mamás y los papás, tenemos que tener el palco de honor en ese espectáculo siempre. Aunque a veces vayamos al baño, ¿vale? Incluso, aunque haya uno de los padres que no quiere ocupar ese palco de honor, cuidado. Pero ese lugar tiene que estar siempre reservado para ellos. Y si llegan nuevas parejas, imaginemos el caso de que no traen hijos, por lo tanto, sí que van a intentar formar desde el principio parte de ese espectáculo. Entonces, necesitan, muy probablemente, y si van a convivir y si van a ser figuras de referencia para nuestros pequeños, un lugar de honor también, ¿vale? Pero nunca el palco, ¿vale? Un lugar reservado, pero nunca el palco. Puede ser incluso en primera fila, que lo vean mejor que nadie, ¿vale? Pero nunca el palco. Y si además traen hijos de relaciones anteriores, pues ocurre lo mismo. Estamos hablando de otro espectáculo que se va a reproducir a veces en paralelo, a veces en común y otras veces por separado. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de que las familias formamos un sistema, y a veces con más miembros, a veces con menos, y a veces con movimientos más complejos y a veces con movimientos más sencillos. Pero lo que es muy importante es que cada uno de los miembros ocupe el lugar que le corresponde. Y si en algún momento hay un hijo o una hija que ocupa un lugar que no le corresponde, es porque nosotros como adultos le hemos permitido y a veces le hemos inducido a que lo ocupe. Ni más ni menos, porque los que debemos de poner mirada y conciencia ahí no son los peques, somos nosotros. Y si muchas veces ocurre que las nuevas parejas ocupan lugares que no les corresponden, también ocurre porque en ciertos momentos, no nos olvidemos, todos somos humanos y todos podemos equivocarnos. Y no nos han enseñado. Y no tenemos, en la mayoría de los casos no tenemos referentes anteriores. La mayoría sí ya van habiendo, pero no existen referentes anteriores. Y muchas veces estoy acordándome en el Congreso Creando Nuevas Familias, cuando hablamos con Berta, que es especialista en madrastridad, nos comentaba algo tan sencillo, pero que en la mayor parte de los casos no lo pensamos, como que madrastras y padrastros ocupan lugares que no deben ocupar sencillamente con la mejor de las intenciones, pero porque nadie le ha explicado qué lugar deben ocupar. A veces la pareja y otras veces porque no nos olvidemos, nos hemos educado en el miedo, nos hemos educado en que somos adversarios, en la competitividad. Y ahora, como de un plumazo vamos a barrer eso, ¿no? Eso está en nuestra mochila, tenemos que trabajar eso. Y tenemos que ver dónde nos colocamos y qué tipo de relaciones podemos establecer. Y en la mayor parte de los casos son malos entendidos que sencillamente no se han hablado. Y a veces es tan sencillo como hablarlo y descubrir que no hay malas intenciones detrás, sino todo lo contrario. Lo único que pasa es que muchas veces no nos han explicado cómo se debe de llevar a cabo y cómo comportarnos de la misma manera, sin salirme mucho del tema,
que cuando nos separamos está bien explicarle a nuestra familia o a nuestros amigos cómo deben comportarse con nuestra expareja, que sigue siendo la misma con la que hemos compartido comida, cena o cualquier otra cosa. Lo único que pasa es que nuestra relación cambia, no significa que la de todo el entorno tenga que cambiar. La dificultad es que se mueve mucho miedo y que hay, si cada miembro de la familia está en sus miedos, en este caso en los adultos, entonces no podemos ver más allá de nuestro miedo y vamos a interpretar lo que sucede, lo que nos digan en base a nuestros propios miedos. Y ahí es muy importante hacernos cargo de los mismos, entender que el lugar que ocupa en los corazones de los hijos la mamá y el papá es sagrado. Y eso debemos respetarlo. Entonces, igual que cuando hay una persona fallecida a nivel sistémico, esa persona fallecida que forma parte de la familia sigue existiendo en la familia y sigue teniendo un lugar. De este modo, igual, a mí me puedo tener una relación muy mala, que no es el caso, pero pudiera tenerla con el padre de mis hijos, pero debo entender que eso tiene que ver yo, mujer, y el hombre. Pero en el rol de madre y padre, él como padre ocupa un lugar sagrado en los corazones de mis hijos y está en mí respetar ese lugar como padre. Como hombre me puede parecer lo que quiera, pero como padre es el padre. Y por muy mal que haga las cosas según mi criterio, para mis hijos sigue siendo su Dios papá hasta la adolescencia. En la adolescencia ya cambiaremos lo de Dios y diosa, pero hasta la adolescencia es su Dios papá y su diosa mamá. Y ese lugar requiere ser ocupado. Y cuando llegan encima con nuevos hijos, o sea, con otros hijos la pareja, ahí la única forma de que pueda funcionar esa familia enlazada es cuidando mucho, muchísimo y atendiendo, cuidando las necesidades y atendiendo a los miedos. Porque los miedos que se mueven es, si en mi caso sería, si mi mamá quiere a los hijos de este hombre, ¿dónde quedo yo? ¿Cuál es mi lugar? Ese es el primer miedo que se mueve. Entonces es muy importante, yo les hablo porque por las edades que tienen, lo mejor lo que es más tangible. Entonces digo, ¿quiénes son las personas únicas en el mundo mundial que han salido de mi cuerpo? Me dicen yo, entonces, ¿a quiénes son las únicas personas las que quiero de una forma muy especial? Entonces ellos asociaron que como ellos habían nacido en mi cuerpo, solo ellos ocupan un lugar de privilegio en mi corazón. Y a las demás personas las amo, las quiero, me encantan. Pero quienes han salido de mi cuerpo son ellos, no son otras personas. Entonces, traer la tierra de forma tangible, que ese lugar que ocupa nuestros corazones nunca nadie los puede quitar. Y aunque yo lo mire a él y esté muy enamorada, es un amor diferente. Y no perder el miedo a decir, aquí hubo un tiempo, ya no, porque la adaptación está hecha, pero hubo un tiempo largo de muchos meses en el que nos preguntaban, estando todos juntos, a él lo suyo y a mí los míos en diferentes momentos, mamá, a que tú a nosotros dos nos quieren más que a Carmen y a Pablo. Sí, cariño. Y ellos, papá, a que tú a nosotros más que una Inaue. Y nosotros, había aquí mucha comunicación, entendemos sus necesidades. Claro que sí, vamos a poner cada persona en su lugar. Y sobre todo, poniendo en un caso que es común por desgracia, aunque tenemos suerte que no es el nuestro, que hubiera mala relación con nuestras exparejas. Vale, puede haber mala relación o relación nula, mala comunicación, vale. Pero que lo que perciban de aquí y de aquí sea que hay un respeto por esas otras personas, que no nos llevamos bien, pero que entendemos y validamos que tú ames a esa otra persona porque es tu madre o es tu padre. Y entonces este hombre o esta mujer es una persona muy importante, pero nunca va a ocupar el lugar de mamá ni nunca va a ocupar el lugar de papá. Y eso es muy importante tenerlo claro. Ellos jugaron también a llamarme mamá a mí, papá, y era un juego para ver qué pasaba. Y nosotros decíamos, yo lo miraba y decía, si estás jugando, vale, pero mami es mami y yo soy Rocío. Y era la parte en la que cuidado, porque después venían culpas. Y es muy importante entender eso, donde entramos a jugar. Pero si veo que esto ya lo has hecho y te has sentado mal porque después te has sentido culpable, no voy a entrar a alimentar ese juego que egocéntricamente puede alimentarme a mí mucho, pero que a esa personita le puede dañar. Entonces hay que poner mucha conciencia, atender mucho los miedos y tener muy claro aquí
¿Cuál es el rol de cada miembro de la familia para evitar confusiones? Es importante, me ha encantado la metáfora del palco, ¿no? Del palco de honor, de cada uno su lugar y cómo hay que alimentar eso y cuidar, ¿no? El ver a cada uno con sus necesidades y que cada uno tenga su lugar y también lo que has comentado del juego, ¿no? Que yo creo que efectivamente los niños, para entender, sobre todo cuando son más pequeñitos, para entender lo que está sucediendo en su vida, necesitan jugarlo, necesitan teatralizarlo, ¿no? Y en esto que te llamen mami o que llamen papi, que vean a ver qué ocurre, me parece lo más sano y qué bonito saber acompañarlo, ¿no? Como tú decías, bien, o sea, poniendo el límite también, ¿no? Jugando está muy bien, pero efectivamente mamá es mamá, yo soy Rocío, me parece precioso y te agradezco que lo hayas traído porque creo que, como decía Miguel Ángel, son cosas que no sabemos, ¿no? Que no se habla, además se queda como en el aire, ¿no? Me ha hecho sonreír cuando has dado el ejemplo, que no tiene que ver con los niños, pero sí que cuando las parejas se separan y los amigos, ¿no? ¿Dónde quedan los amigos? ¿Con quién me hablo? ¿Con quién no me hablo? Tengo que elegir entre uno y otro. Y es verdad que se queda ahí como en el aire, nadie habla de nada y es qué interesante, ¿no? Ponerlo sobre la mesa y hablar de esto, ¿no? De cuál es el lugar de cada uno y cómo cada uno sigue siendo muy importante, aunque sea en otro lugar, ¿no? Me ha parecido precioso, o sea que, bueno, daros las gracias por traerlo aquí. Quería contaros, hablar de otra cosa, de dos cosas más, a ver si nos da tiempo, que ya vamos a la hora y no quiero quitaros más. Bueno, una que me preocupa mucho, porque esta sí que la vemos, la vemos, bueno, ocurre, ¿no? Que es el conflicto de lealtades. Es decir, los niños muchas veces cogen, lo que decías tú, Miguel Ángel, cogen un rol inadecuado, pues muchas veces porque nos equivocamos los adultos, ¿no? Y es el de proteger al más débil o al que ven más víctima o al que piensan que necesita más protección. Entonces, se convierten como en el papá del papá o en el papá de la mamá o en la mamá del papá, bueno, con todas, ¿no? Y me parece eh, que hace mucho daño, porque no saben, no pueden ser papá de su propio papá o no pueden proteger a un papá. El papá es el que tiene que proteger al hijo o la mamá es la que tiene que proteger al hijo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ayudar en esto porque creo que caemos mucho, ¿eh? Sé que con la mejor de las intenciones nunca, pero caemos y es doloroso, es doloroso. Yo creo que lo más importante y lo primero que hay que decir, y hay que decirlo desde primera hora, es que no hay conflicto de lealtades que no hunda sus raíces en una dificultad de los adultos, ¿vale? Es decir, lo vamos a ver manifestado siempre en los hijos, pero siempre la responsabilidad última, que no la culpa, que es diferente, pero la responsabilidad primera y última es de los adultos. Jamás un niño o una niña llega a sentir un conflicto de lealtades si no hay un adulto implicado y, hay que decirlo, delegando su responsabilidad en un peque. No ocurre. A partir de ahí, y lo quiero decir, aunque suene como un zasca, porque yo creo que hay que decirlo de ese modo, a partir de ahí lo que toca es la responsabilidad de los adultos. Y eso, ¿cómo se hace? Pues bueno, pues precisamente el primer paso es reconocer en qué papel estoy yo jugando aquí, qué estoy yo aportando a esta situación, por qué mi hijo o por qué mi hija tiene que sentir esto. Y si soy la parte que lo estoy viendo, que tengo conciencia, y no soy quien de algún modo lo está ejerciendo, nos toca sostener, que tampoco es cómodo ni es agradable, ¿vale? Pero ese es nuestro papel y es lo más que podemos hacer en ese momento. Insisto, nunca es responsabilidad de los menores ni de los pequeños. Ellos son más víctimas y son las verdaderas víctimas de esta situación. Por más incómodo que nos resulte a los adultos que recibimos, bueno, pues las actitudes más o menos incómodas, eh, pero en nuestra mano está el que siempre que se pueda, incluso comunicar a nuestras exparejas, oye, esto está sucediendo, está pasando, y está pasando porque tú o yo no estamos ejerciendo la responsabilidad que nos corresponde, ni más ni menos.
Qué importante aquí el autocuidado del adulto, ¿verdad? Yo creo que el pedir ayuda también quizás, pues, o psicológica o lo que sea, ¿no? O a través vuestro quizás, ¿no? Yo creo que es para ayudarnos a sostener y efectivamente no llegar a cargar, ¿no? Con cosas que el niño no puede llevar. Me parece muy doloroso. Esa parte me parece complicada, ¿no? Complicada y dolorosa. Me parece complicada. Vale, y terminar quería terminar con lo importante, al menos es, claro, yo, fíjate, a mí muchas veces todo esto me viene por síntomas a la consulta. Claro, a mí muchas veces no me vienen los padres a contarme, bueno, a veces sí, pero porque como estoy en un centro de salud rural, pequeñito, que nos conocemos todos, pues ya hay una confianza, ¿no? Pero muchas veces no tienen por qué venir a contarme, nos vamos a separar, ¿cómo lo hacemos? Algunas veces, efectivamente, hay tanta conciencia que sí, les inquieta y anticipamos, ¿sí? Otras veces lo que vienen son muchos niños efectivamente con síntomas, ¿no? Vienen pues un dolor abdominal que se repite, que se repite, que se repite y vemos que no hay nada detrás, un dolor de cabeza, un niño que de repente empieza a hacerse pis cuando no se hacía pis o incluso caca, que empiezan a como perder el control de los esfínteres cuando lo controlaban, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir con vosotros, ¿no? Lo importante de cuando veamos esas conductas, esos síntomas, en este caso más médico, o conductas, ¿no? Conductas disruptivas, de estas disruptivas, que vayamos, ¿no? a esa parte de necesidad, que no se nos escape el acompañar, que ahí hay emociones, ¿no? Y necesidades que tenemos que acompañar, ¿no? Supongo que vosotros también lo habéis visto y lo compartís, ¿no? Totalmente. Y yo personalmente, Inés, te agradezco un montón que desde el rol que tú ocupas profesional como pediatra puedas ver más allá del síntoma, porque creo que podemos ayudar mucho, porque en ocasiones cuando hay esa anticipación de personas que como cuentan, ¿no? Que es como, ay, nos vamos a separar, ¿cómo empezamos? Vale. Pero cuando no hay esa conciencia, es muy fácil fijarnos solo en el síntoma y pretender paliarlo. Y yo digo que cuando atendemos sobre el síntoma, ya sea a través de un medicamento o de una respuesta cognitivo-conductual, es como cuando hay los muñecos de feria estos que salían por diferentes agujeros y había que darle con el martillo, pues un síntoma es así. Es decir, si no se atiende la raíz, le das un martillazo al muñeco que sale, pero entonces te vas a ir por otro lado y entonces por otro lado. Y síntomas así. Puedes ponerle una tirita a un lado, pero te vas a ir por otro. La cuestión es poder mirar más allá, tanto a nivel físico como a nivel conductual. Porque los niños, como piden ayuda, es así, es la pide el cuerpo de forma sabia e inconsciente en lo que tiene que ver con el intelecto, o lo piden ellos inconscientemente a través de conductas que su forma de decir, mamá, tengo un malestar enorme y necesito que me ayudes. Eso es lo que están pidiendo a través del síntoma. Entonces, es muy necesario mirar más allá y hacerlo desde la responsabilidad, no desde la culpa. Porque, repito, en la culpa nos quedamos hechas, yo digo que bicho bola, ¿no? Nos quedamos en esa cueva fea, desagradable, llena de telarañas, donde solo puedo escuchar mi sufrimiento. Y ese peque se queda desatendido. Entonces, la culpa conviene que paremos, la respiremos, le miremos a los ojos, la escuchemos a ver qué nos viene a decir, la atendamos para a partir de ahí ejercer la responsabilidad y saber que nuestros hijos necesitan nuestra luz y nuestras sombras y que vamos mejorando en el día a día, que no nos necesitan perfectas y que el que se sienta malestar no es malo. Sentir no es malo, lo que pasa es que tenemos esa falsa ilusión, esa fantasía de evitarles todo dolor y sufrimiento. Y no es posible, y eso nos va a llevar a una exigencia en la que la presencia, en la que hablaba Miguel Ángel antes, no va a poder estar, en la que la conexión, que es lo que necesita, no va a poder existir porque no hay cabida en esa carrera que nunca llega a la meta de ser la madre perfecta. Entonces, vamos a humanizarnos, vamos a reconciliarnos con la madre que realmente somos para desde ahí poder atender esos síntomas que pueden aparecer. Ay, me encantas. Bueno, me encantáis los dos. Estaría horas, es que es que además me hacéis pensar la conversación. Hoy mismo he tenido una conversación con una mamá en la consulta y venía la culpa, ¿no? Enseguida, en cuanto vemos cosas y qué dolor, qué daño hace esa culpa cuando no, páralo. Bien, mírala lo que tú dices, mírala a los ojos,
pero vamos ahora a movernos, a actuar y a responsabilizarnos, ¿no? Lo que acabas de decir que me parece precioso. Y luego agradeceros todas las metáforas que habéis traído, me ha encantado, porque además creo que igual van a una parte del cerebro que nos ayuda mucho a integrarlo, ¿no? Como a interiorizarlo. Y bueno, me encanta, me encanta. Lo vamos a dejar, que os he cogido una hora y un poquito más, perdonadme. Daros las gracias de verdad a los dos por estar, por hacer lo que hacéis, que creo que es básico. Los que nos están siguiendo ahora o los que nos vean en diferido, por favor, que miren vuestra cuenta, que a mí me parece preciosa. Creo que el trabajo que hacéis, además, creo que es como muy pionero, porque creo que no está y además lo veo súper necesario y cuando lo vi dije, pero ¿por qué esto no lleva tan más tiempo? Porque creo que es tan humano, ¿no? Es acompañarnos, pero un poco más desde la profesionalidad, ¿no? Porque a veces cuando nos acompaña una amiga en esto del divorcio, pues está muy bien, ¿no? Porque las amigas son estupendas, ideales, pero muchas veces, pues como que nos dicen, no nos ayudan a ver cosas que, esos puntos ciegos, ¿no? Que tenemos y creo que a nivel profesional es importante e interesante, ¿no? Y todo además para cuidarnos y cuidar a nuestros niños, ¿no? Que es vuestro lema, que me parece precioso. O sea que gracias, de verdad, gracias por esta charla y gracias por lo que hacéis, de verdad, de corazón, de corazón. Muchas gracias a ti, Inés, porque bueno, nuestro interés sobre todo es que ojalá, ¿no? Que llegue a mucha gente el mensaje, que es lo más importante, que se pueda entender y que arrojemos luz sobre que se pueden llevar los procesos de separación y divorcio de otra manera, que podemos seguir cuidando de nuestros hijos y que a veces es incluso una oportunidad de desarrollo personal y que mucho más allá, bueno, pues simplemente agradecerte que gente como tú que tenga una visión más holística y que dediquen parte de su tiempo también de una manera altruista, pues, bueno, difundir mensajes tan importantes como los que estamos intentando difundir. Gracias, Inés, a ti y a todas las personas que están ahí al otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídate, un abrazo. Igual. Adiós.